Más en el tema de las pensiones, nos enlazamos con Arturo Rueda, analista financiero. Muy buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adán, ¿qué tal? Mucho gusto. Tania, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Se ha hablado ya mucho de este tema de la propuesta esta de reforma al sistema de pensiones, pero centrarnos en este momento, se habla, entre lo mucho, que los trabajadores que están en esta, digamos, gerentes, subgerentes, quedan en el limbo, no saben si podrán ahorrar más, si van a sacar más, o qué pasa con estos trabajadores, porque se ha hablado de beneficios a los que tienen 1 o 2 salarios mínimos. Sí, en efecto, Adán, así es una de nuestras preocupaciones, ¿verdad? Porque el día de la presentación de la reforma al sistema, se habló de que va a haber un incremento a la tasa de contribución y que se le van a dar beneficios a los trabajadores de menos ingresos, a los que van de 1 a 4 salarios mínimos, que me parece muy bien. El problema, en efecto, como lo señalas, va para aquellos trabajadores que, digamos, ganan un tanto más y hasta el tope de ley, es decir, entre 20 y 60 mil pesos mensuales. Si consideramos dos cosas, una, que en efecto va a haber un aumento a la contribución, podemos decir que esos trabajadores van a acumular más ahorro en su cuenta individual. Sin embargo, como se pretende reducir el número de semanas de cotización, pues bueno, cuando lleguen a la jubilación con menos semanas, considerando de que pues no es posible, ya quisiéramos, pero no es posible estar en toda nuestra vida productiva, es decir, que se tienen periodos de desempleo o pues bueno, se tendrá una pensión, pero va a ser una pensión pequeña. Entonces, para estos trabajadores no va a haber, hasta el momento, por lo que se sabe, algún apoyo adicional. Y no es de que tenga que, sí debe haber alguna solución contemplada en la reforma para que puedan incrementar su ahorro acumulado. Por eso yo decía en la sesión pasada, que hicieron favor de invitarme a comentar, que sería deseable que también de alguna manera los trabajadores, estos trabajadores que ganan un poco más, hicieran un esfuerzo para incrementar su aportación o dar aportaciones voluntarias, porque si no, sí veo con mucha preocupación que su tasa de reemplazo, es decir, el monto, el porcentaje, perdón, de pensión que van a tener respecto de su último salario no va a ser similar al que van a tener los trabajadores de menos ingresos. Estos trabajadores, los de menos ingresos, pues sí podrían aspirar a pensionarse con alrededor del 80% de su último salario, pero este bloque de empleados, de afiliados al Seguro Social que ganan entre 20 y 60, reitero, puede que tengan una pensión menor, Adán. Entonces, insisto, hay que proponer desde mi punto de vista algo en la reforma para que puedan llegar ellos también con una pensión que les permita vivir, si no acorde al nivel que tenían, sí con lo que se denomina pensión digna. Arturo, mucho se ha hablado sobre pues este proyecto de iniciativa porque pues es el primero que se presenta en más de 20 años. Sin embargo, pues como bien tú lo dices, no resuelve todos los problemas. Esta gran bomba de tiempo que se ha señalado pues son las pensiones, ¿no? Sí, así es, sí. La verdad es que hay mucho por hacer. Los dos aspectos más importantes, los dos aspectos cruciales se están tocando. Uno, el incremento de la tasa obligatoria de contribución del 6,5 al 15. Está bien. El problema, lo decía yo la vez pasada y permítanme reiterarlo, es que hay empleados que ya llevan un buen trecho de vida laboral recorrida. Para ellos no va a aplicar el 100% de esa tasa de contribución, me explico. Para que estos trabajadores que ya tienen recorrido laboral puedan hacer una pensión digna, necesitarían una combinación
de 35 años de cotización de empleo con tasa de contribución del 15%, con la tasa de aportación del 6,5% que se tiene ahora. O sea, esto va a beneficiar en buena medida que empezaron su vida laboral por ahí de 2010, 2012 más o menos, pero a los que empezaron su vida laboral con anterioridad a ese año, la combinación no necesaria para tener pensiones dignas. De ahí mi preocupación en dos sentidos, de que se haga algo ahora que la reforma o el proyecto de reforma llegue al Congreso, y que mientras tanto, por sí o por si no, pues estos trabajadores de rango medio aporten de manera voluntaria, porque si no, no hay otra manera de elevar su ahorro y su consecuente pensión. Y por otro lado, si me permiten, Adán, Tania, pues está el asunto de que el pilar más importante es el contributivo, y va a haber más dinero que van a administrar las AFORES, pero no es nada más cuestión de acumular más y más dinero, sino de qué hacer con ese dinero. Es decir, las AFORES tendrán que aplicarlo, invertirlo para tratar de sacarle jugo. En la presentación en Palacio Nacional nos dijeron que se va a procurar que los recursos, los ahorros del SAR generen mayores rendimientos. Y está muy bien, pero hay que tener cuidado con eso, porque no es cuestión, oye, Arturo, de que las AFORES digan, pues, sí. Sí, Arturo, y precisamente, justo en eso que estás, esos recursos van a tener más en la bolsa, van a tener más en su panza, poder decirlo de alguna manera. ¿A dónde se deben de ir? ¿Quedaría legislado a dónde sí se pueden ir y a dónde no? Sí, tiene que quedar, y tiene que quedar con el detalle preciso. Y no nada más, ya que quede, habrá que explicarle a los ahorradores, a los trabajadores, qué significa la posibilidad de generar mayor rendimiento. Así como que uno entiende a priori de que, bueno, van a generar rendimiento. No, la generación de rendimiento es una posibilidad, no es una seguridad. Para que se generen rendimientos más altos, los trabajadores tienen que asimilar que van a tener más riesgo. No se puede aspirar a una rentabilidad más alta sin asumir riesgos más altos. En eso tienen que ser claras las disposiciones, claro el regulador y claras las AFORES para explicarle a la gente. En general, los trabajadores son reacios a perder. Lo vimos reciente en la gran caída de los mercados financieros en marzo, ¿verdad? Se dieron desplomes de los precios de las CIFORES, minusvalías o pérdidas para los trabajadores y mucho grito en el cielo. Eso que las proporciones de inversión ahora, pues bueno, significa que toman riesgos, vamos a decir, moderados en términos generales. Para aspirar a un mayor rendimiento, tendrá que aumentar su grado de riesgo. Hay que especificarlo y hay que decirlo a los trabajadores. Pues ahí está el tema, Arturo Rueda, analista financiero. Por supuesto, vamos a seguir analizando pues todo lo que trae este tema. Muchas gracias por estar con Mega Noticias. Muy buenas tardes. Al contrario, Tania, Adán, muchas gracias.